¿Cómo están? ¿Cómo les va, mis queridos Capricornios, compañeros de signo? Vieron que bienvenidos, mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal. Ya saben que en general los tarotistas no revelan su signo, ¿no? Cuando tiran, pero es como los periodistas deportivos que no dicen de qué equipo de fútbol son hinchas. Entonces yo soy Capricornio, así que y voy a usar esta tirada igual que ustedes para ver cómo era la relación mía en particular. No sé si les importa, pero se los cuento. Con una persona que no veo hace muchísimos años, y que nunca supe tampoco qué pasó. Así que el misterio va a ser para todos. Si no me identifico lo voy a dejar pasar, igual que ustedes. Pero bueno, queridos Capri, acá estamos. Le vamos a hacer una tirada que es interesantísima. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante y por qué la tienen que ver completa? Porque esto nos va a explicar primero qué conexión había con esta persona, o hay con esta persona, o desearían que hubiera. Tenemos de este lado a ustedes, a mí, a ustedes, a los consultantes, Capricornios y Capricornianas, y de este lado al otro. O sea, vamos a ver qué piensa de nosotros ahora, qué sentimientos tiene hacia lo que fue o es o sería la relación. Interesante a morir, por eso estoy ansioso y muy contento de hacer esta tirada que la saqué de una chica llamada Laura, de España, que no creo que me mire, pero bueno, si lo estuviera viendo le mando un saludo muy grande. Así que bueno, no es sobre ella la tirada, no es sobre ella. Así que bueno, el tipo mete sus cosas personales, viste, en la tirada. Un gran saludo a todos los consultantes de Estados Unidos, de México, de España también, y de todos los países de Latinoamérica, incluido Argentina. Algunos lugares de New York veo que también están viendo, la verdad. Se ven las estadísticas, me encanta la ciudad. Un gran saludo a la gente de Nueva York también. No sé si serán argentinos, americanos, que serán, cuéntenme en los comentarios, no sé, raro. Hay mucha gente de esos lugares viendo. Vamos a ver lo primero, Capricornianos, que a ustedes les interesa también lo analítico, igual que a mí, que es cuál es la conexión que hubo, hay o habría en esta pareja, por la que están preguntando, en la que están pensando, mientras voy peinando el pelo que me dicen que parece de un labrador. ¿Cuál es la conexión? Bueno, la conexión que sale acá es una conexión muy fuerte en una pareja y tiene que ver con el as de copas. Ojo, la conexión no quiere decir que otros aspectos sean malos. No quiere decir ni que el sexo no fuera importante, ni que no fuera importante la afectividad, ni la colaboración de uno con otro, ni nada. Simplemente es un motivo inconsciente que los une. Y en este caso es el inicio de los afectos. Es una persona que está vinculada con ustedes porque les permite ese uno que tiene que ver con los comienzos, el comienzo de la afectividad. Les permite mostrarse afectivamente tal cual son, lo cual no es poco y es muy identificatorio para una pareja. Es un lazo muy fuerte. Tal vez les haya pasado de haber estado con esta persona y con otras personas no puedan expresarse desde esa parte de inicio afectivo. Acá no les molesta empezar la situación a ustedes, no les molesta lo que haga el otro, se da muy naturalmente la expresión del amor, ¿no? Del cariño, del afecto, incluso de lo sexual, de todo lo que involucra las copas que contienen, ¿no? Y que tienen que ver con el reinicio de los vínculos. Además, es una relación que es bastante resistente al desgaste, justamente por esta cuestión de estar siempre reiniciándose emocionalmente en la relación con el otro. Es esa frase donde, llevado a la vida común, alguien podría decir: descubrí, a pesar de tanto tiempo, otro aspecto de él o de ella o de lo que sea, que me enamoró de nuevo, que otra vez vuelvo a sentir como si esto recién empezara y todo el tiempo estoy en esa sensación con esta persona. Eso es muy importante. Perdón, estoy con el aire acondicionado un poco mal. Y es lo que es la conexión de esta situación, de esta relación entre mi consultante Capricornio y esta otra persona que han elegido. Vamos a ver ahora, de parte del consultante, o sea, de ustedes, Capris, qué quedó, o sea, qué sentimientos hay hacia esa relación, qué sentimientos tiene. Bueno, el sentimiento de Capricornio está del lado de la justicia de mi consultante. Hay un reclamo de justicia
con respecto a esta situación, con esta persona. Hay algo que no se considera que estuvo bien, hay algo que parece que rompió las reglas que tenían establecidas el uno con el otro, y eso es lo que se ve acá en este pedido de justicia, de equilibrio, de que las cosas sean más claras y saber qué es lo que pasó, o pasa, o pasará y pasaría con esta relación. Vamos a ver cuál es el sentimiento de esta relación de parte de la otra persona, el sentimiento hacia esta relación. Recuerden que todo lo que vamos a hablar acá no está relacionado con la vida particular actual de la persona, ni nada, está relacionado con esta relación justamente. La persona puede estar con otra en pareja, puede ser lo que sea, pero es qué quedó o qué hay aún, porque esto persiste, está presente en la persona en este momento cuando piensa en esta relación. Así que bueno, vamos a ver el sentimiento de la otra persona. Bueno, la otra persona tiene un sentimiento bastante más, yo diría, emotivo con respecto a esta relación, mucho más cercano a lo que los vincula. Vaya uno a saber por qué Capricornio sintió que hay una cuestión que no es justa en esta situación, el consultante, ¿no? Capricornio, porque también podría ser Capricornio en otra persona. Para la otra persona, esta fue una pareja que sigue pensando que era lo que le daba paz, lo que le daba amor. O sea, fíjense qué bonita es la carta, ¿no? Son 7 de bastos, que tiene que ver con trabajar en la pareja desde la relajación, desde poder sentirse muy conectados con ese otro. Eso es lo que valora o sigue valorando de lo que tuvo, tendrá o tendría con esa pareja, la posibilidad de construir desde un lugar de relajación, de conexión con el otro, que está muy vinculado con esta carta también, ¿no? O sea, diríamos que para la otra persona, se lo tuviera que definir con una palabra, la relación era casi un paraíso. Esa sería, no es una palabra que use mucho la gente para definir una pareja, pero creo que es la que mejor nos habla de esta carta, en una situación paradisíaca, donde uno está en calma, a la vez puede ponerse en expresión de su sexualidad, de su afecto, de un montón de cosas. Parece que esta persona, espiritualmente, no sé qué haya hecho para que la injusticia del Capricornio se haga sentir, sigue pensando eso con respecto a lo que fue, es o será esta pareja, que lo aclaro en todos los casos para que se entienda. Vamos a ver qué deseos tiene el consultante en la actualidad sobre esta relación. Bueno, no. El consultante se lamenta de esta relación a pesar de haber preguntado por esta relación. Fíjense la chica, ¿no? De rodillas llorando. Realmente hay una situación muy diferente en esta pareja, porque se ve por un lado alguien que cree que todo fue una injusticia. El otro que no sé si acepta la injusticia, la otra parte, o la otra o el otro, pero cree que esta pareja era tal vez la oportunidad que perdió en su vida, ¿no? Tal vez, o que está perdiendo en su vida. Y en el consultante hay una sensación casi de duelo, ¿no? De estar llorando, de que fue una relación o es una relación que realmente le cambió la vida. El 9 de espadas nos habla de esos cuervos revoloteando sobre el dolor. O sea, esta falta de justicia causó mucho dolor y aún está vivo ese dolor en la persona que es mi consultante, en el Capricornio. Vamos a ver ahora cuál es el sentimiento o deseo del de la otra persona con respecto a la relación. Recuerden que siempre es con respecto a esta relación. Bueno, el sentimiento de la otra persona también está relacionado con el 7. Fíjense que la casa número 7 de astrología nos define siempre la pareja. La otra persona tiene no sé cómo será lo que cada uno de ustedes sabrá qué es lo que pasó en esta relación, pero es rarísimo, ¿no? Del otro lado creen que es como volvemos a lo mismo, ¿no? Está el 7 de bastos y el 7 de pentáculos. Lo ven como una pareja, así no estén juntos, o alguien que permanece en su recuerdo de esa manera, y como algo que no terminó de brotar, que no terminó de crecer, ¿no? Lo ven ese 7 de pentáculos con esta pequeña planta que tal vez no termina de brotar. También el 7 de pentáculos nos puede hablar de un rebrote
de la espera del deseo de que esto vuelva a generarse, que sea una pequeña planta y que poder esta vez tal vez regarla o tal vez fertilizarla, ¿no? Eso es lo que sigue viendo desde otro lugar el consultante, que nada tiene, la otra persona, que nada tiene que ver con la lectura que tiene el consultante, donde es prácticamente un desastre lo que pasó, a pesar del vínculo que tenían. Vamos a ver ahora una de las cartas más importantes de esta relación, que es el potencial que tiene esta pareja para Capricornio, que está pasándola bastante, o por lo menos cuando recuerda esto, o si forma parte de su actualidad, lo sufre bastante. Vamos a ver qué potencial tiene a futuro, o hasta dónde puede llegar esta situación o esta relación de dos. Bueno, acá me sale con bastantes posibilidades, pero tendría que ser en un contexto, Capri, que no tiene mucho que ver con nosotros los capricornianos, que aparte fíjense cómo estamos en cuanto a la consulta, ¿no? La pareja tiene posibilidades, pero para eso tendría que haber una explosión básicamente emocional. Tendría que ser una situación donde justo coincidan que las dos partes estén en una ampliación de sus emociones, en un estallido, como ven, este 9 de copas estallando hacia el sol, revoleando todo, ¿no? Perdón por la palabra, es algo que usamos mucho en Argentina, tirando todo hacia arriba, los afectos a flor de piel, el deseo, todo por delante de cualquier otro motivo. O sea, es una situación muy valiente, sobre todo para este Capricornio dolido, ¿no? Sabemos que Capricornio es muy firme en lo que piensa, pero de este otro lado, la situación sería, la pareja tiene futuro, podría tenerlo si llegara a ver esa explosión afectiva y emocional de alguna de las dos partes, que realmente guiara esa situación. Se ve difícil por el lado de Capricornio, pero sin embargo, la potencial me dice que hay una posibilidad en cuanto a una explosión emocional, no sé, tendría que, yo diría así en broma, como explotar el mundo para que esto vuelva a reactivarse, sobre todo por esto. O sea, esta visión es bastante positiva, pero el consultante es como que siente que es muy difícil. Así que bueno, habría una posibilidad, hay una potencialidad de que esto pueda llegar a algún lado en el futuro, desde un lugar de una explosión emocional solamente. Vamos a ver ahora qué piensa cada uno del otro. Esto es bastante polémico, genera siempre algún tipo de sorpresa, ¿no? Pero vamos a ver qué percepción tiene la otra persona de mi consultante, o sea, de Capricornio, de nosotros. Vamos a verla con esta carta. Bueno, tiene una percepción que es bastante capricorniana, ¿no? Y que justamente, si se fijan, tiene que ver con esta carta, con la posibilidad de no acercarse o de no poderse concretar. Esta carta tiene que ver mucho con manejar las situaciones, sobre todo emocionalmente, porque es el 8 de pentáculos, no tiene que ver con la riqueza emocional. Piensa que son personas muy ricas emocionalmente, que le dan mucho, o sea que todo esto se lo deben en parte a esa relación, o se lo deberían si fuera a ocurrir esta relación, pero piensan que Capricornio cuida mucho lo emocional, en este caso, que no hace esta explosión. Justamente, si hay dos cartas que de alguna manera se terminan regulando una a otra, son esta con esta, o sea, el 8 de pentáculos con el 9 de copas. El 8 de pentáculos controla y el 9 de copas estalla. O sea, es como que está controlado el Capricornio, y de alguna manera lo que ve la otra persona es eso, él está o ella está muy controlado. En cuanto a lo emocional, se controla demasiado, esperaría que no lo haga. Claro, hay que ver si el Capricornio tiene ganas de hacer eso o no. Y además tendría que entender esta otra persona también que esto es muy natural en Capricornio, sobre todo cuando ha sufrido falta de justicia y cosas que le dolieron muchísimo, y esta persona parece habérsela llevado bastante, como decimos en Argentina, bastante de arriba, ¿no? Bastante que no sintió ese peso de dolor que arrastra desde hace mucho tiempo o desde un tiempo reciente esta otra persona de Capricornio. Así que vamos a ver ahora qué piensa inconscientemente, aunque ustedes crean que saben lo que piensan de la otra persona, qué piensa inconscientemente mi consultante Capricornio de esta otra persona. Bueno, que fue una gran decepción. Acá lo tenemos muy claro, una persona que los decepcionó, que no cumplió con los objetivos
afectivos que tenía que tener la relación. eh, y realmente es bastante clara, es una lectura hermosa, más allá de los resultados que pudiera tener o no, vemos muy claras las dos posturas, ¿no? Una persona está pidiendo la emocionalidad explosiva y que se olvide de todo, a una persona que realmente tuvo injusticias, sufrió y encima cree que el otro fue una decepción, que fue un fracaso, que no estuvo a la altura para nada emocionalmente de lo que tenía que estar y no lo sigue estando. Así que bueno, Capricornio, creo que me entienden muy bien lo que quiero decir. Vamos ahora al consejo para mi Capricornio acerca de esta relación. ¿Cuál es el consejo del tarot? El consejo es: todo está destruido, Capricornio. Acepten la destrucción de las cosas. Duro consejo para Capricornio. Pero bueno, es lo que tenemos acá. Y a menos que alguna de las partes cambie su estructura y vaya hacia esta emocionalidad absoluta, donde arrase, que parece muy difícil a esta altura, todo está destruido. Ese sería el mensaje. O aceptar también la destrucción para un comienzo de nuevo. Pero, como les digo, es seguir pensando en algo donde de alguna manera hubo sufrimiento, hubo injusticia, piensan que la otra persona es una decepción y bueno, ¿para qué seguir intentando ahí, no? Si la otra persona no va a hacer nada, no lo hagas, Capricornio. La verdad, a veces no es lo que uno quiere escuchar, pero es lo que las cartas dicen y siempre trato de cumplir con eso. Vamos a lo último, que es el consejo que tengo acá de el Animal Spirit, que ya los tengo mezclado. Y bueno, es de alguna manera set healthy boundaries, o sea, hace elecciones sanas. Eso sería como un poco el resumen de todo esto, o acomoda sanas decisiones, ¿no? La traducción del inglés mía no es muy buena, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cosas buenas que nos rodean, que nos sean saludables, ¿no? Que sean buenas para nosotros. Tal vez esta pareja no lo haya sido y no lo quiere hacer tampoco. O sea, tendría que haber un cambio muy grande de la otra persona para que todo esto sea entendido desde el lado de mi consultante. Así que programa de alguna manera un entorno saludable. La gente tóxica fuera, algo así. Así que bueno, Capricornios, espero que les haya gustado esta tirada. Seguramente tal vez no es lo que querían escuchar, uno siempre quiere escuchar que todo va a florecer, pero no olviden que no está absolutamente perdido, a pesar de estas dos cartas, ¿no? De la torre y bueno, pero tenemos el 9 de copas y habría que hacer un renuncio de emociones muy grande, pero también hay que aceptar cuando las cosas se destruyen y también hay que aceptar buscar la salud propia, o sea que las cartas de alguna manera apoyan esta visión capricorniana en esta tirada. Ya supieron todo lo que tenían que saber, les agradezco mucho que hayan visto el video, pongan un like que a mí me sirve mucho para que otras personas lo vean. También el que quiera colaborar al CBU o al PayPal que tengo en la descripción del video lo puede hacer. Y espero, les deseo, capricornianos, aparte por ser hermanos de Saturno, que tengan una paz muy grande, que los sentimientos estén con ustedes, que todo lo bueno les llegue y decreten aquello que quieran lograr. Muchas gracias y que tengan, Capris, un excelente día.